todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy hablaremos con Frederic Pérez Álvarez, que como todos ya sabéis, él es neuropediatra. Hola Frederic, bienvenido. Hola, encantado de estar nuevamente aquí con vosotros y con aquellos o aquellas que nos estén viendo. Perfecto, nosotros estamos encantados de tenerte también porque siempre nos traes informaciones nuevas y desde un prisma más científico, ¿no? Y hoy precisamente lo que queremos hacer es adentrarnos en un tema que puede resultar complejo, pero a la vez es muy necesario para comprender cómo se desarrolla el cerebro en la infancia. Las experiencias de los niños son fundamentales para el desarrollo cognitivo, socioemocional, del lenguaje y otras habilidades básicas durante los primeros años de vida. La ciencia ha demostrado que los vínculos afectivos con las personas importantes en la vida determinan y configuran la anatomía de su cerebro. Bueno, Frederic, empezaremos por la base de todo, que sería cuál es la importancia o cuán importante es el desarrollo del cerebro en la infancia. Bueno, pues efectivamente, este es un tema crucial para entender cómo funcionan los seres humanos. Eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Y el cerebro humano tiene un funcionamiento que es el mismo desde que se produce la fecundación hasta que morimos. Hay cuatro aspectos, o cinco, que yo creo que son muy importantes para entender cuán importante es lo que estamos diciendo. Eh, de una, o sea, hay una serie de investigaciones muy recientes, que ahora veréis, en donde se descubren una serie de cosas que son extraordinariamente importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que recientemente se ha podido comprobar cómo, cómo la actividad, cómo el pasado que tenemos en nuestros cerebros acumulado influye en el presente. Es decir, se ha podido comprobar, y esto se ha comprobado por primera vez, que cuando las neuronas están trabajando para dar una solución a un tema presente, de ahora, neuronas que intervinieron, que se activaron en experiencias pasadas, influyen en esta actividad. Eso es extraordinariamente sorprendente. Es decir, ya por otros medios ya teníamos teníamos la evidencia de que, de que eso podía ser así, pero es que ahora tenemos evidencia neurobiológica. Eso, punto uno. Punto dos, porque eso apareció en una revista tan importante como Cell, que es de la top mundial, ¿eh? Y en el 2023. Pero es que en otra revista que tiene su importancia, no tanta como Cell, pero importante, es la Cell Reports 2023, han comprobado algo también extraordinariamente sorprendente, y es que la memoria existe para siempre. Había un cierto dilema sobre si determinado contenido de la memoria, que nosotros no podemos rememorar en el presente, eso continúa existiendo en nuestro cerebro, alguna huella o no. Bueno, pues este trabajo lo que comprueba es que la memoria no se borra. El hecho de que no podamos recordar no quiere decir que no tengamos contenido en nuestros cerebros de nuestros pasados. Eso es lo que demuestra este artículo en Cell Report. Y en el Journal Medical Ethics, en el 2020, se publicó también un estudio extraordinariamente importante. Y es que comprobaron que el feto es capaz de procesar la sensibilidad dolorosa entre las 12 y 18 semanas de gestación. Y para completar esto, en Brain, en la revista Brain 2023, sale un artículo que publica un caso de una persona que sufre una alteración genética, una mutación, y que esa mutación conlleva insensibilidad
a lo físico, al dolor físico, pero también al dolor emocional. Es decir, esto, esto ya había ciertas evidencias de que efectivamente era así. De hecho, las personas que padecen un padecimiento físico, se sabe que al menos un 20% de la manifestación dolorosa desagradable que tienen debido a sus manifestaciones por el trastorno físico que tienen es malestar emocional. Es decir, no todo el malestar que tiene una persona que tiene un padecimiento físico es consecuencia de la alteración del procesamiento de la sensibilidad física dolorosa, sino que ahí está interviniendo también el estado emocional que eso conlleva. Por Exacto. consiguiente, los fetos, cuando empiezan a procesar la sensibilidad dolorosa, no solo se presume que no solo están procesando la sensibilidad dolorosa física, sino que ya empiezan a procesar sensibilidad emocional. Has dicho, Frederic, que Sí, estas son las razones básicas y fundamentales en base a las últimas investigaciones existentes que hacen que el tema que abordamos hoy tenga una extraordinaria importancia. Dime, decías que en el caso del feto que es capaz, ¿no? de poder conectar con esa sensibilidad o ese dolor, has dicho entre las 8 y 12 semanas, si no recuerdo mal, o sea, estamos entre hablando de... las 12 y las 18 semanas, es decir, entre los 3 y 6 meses de Vale. gestación. Entonces, más adelante, digamos, de la gestación, eso sigue igual para poder entrar. Más adelante se presume y se deduce que puesto que la maduración y perfección de los sistemas orgánicos se producen en función del tiempo, pues hay que pensar que eso, una vez iniciado, lo único que hace es ir perfeccionándose conforme pasa el tiempo. Claro, claro. Eh, Ahora, estos cuatro titulares que has dado son muy interesantes, además de por el tema que estamos tratando, más allá de eso, ¿no? Porque también nos da mucha información de cómo funciona, decíamos, la memoria, la sensibilidad, el pasado, etcétera. A mí me gustaría centrarme ahora en el desarrollo del cerebro en la primera etapa, que sería de los 0 a los 3 años, ¿no? Dejando ya de lado lo que es el embarazo y el parto. ¿Cómo se desarrolla el cerebro en esta etapa? bueno, como nosotros estamos centrados en hablar del desarrollo del cerebro, no en lo físico o en lo somático corporal, sino en lo mental, entendiendo por mental aquello que no es corporal o físico, y por tanto ahí entra lo emocional. Pues, a ver, ¿cómo lo digo esto? A ver, en el momento, o sea, la evidencia científica de los últimos 15 o 20 años, porque estas cosas que hablamos no son de hace muchísimo tiempo, es el momento en que se hacen ciertos descubrimientos que nos dicen cómo se produce, o sea, el cerebro básicamente, a ver si me explico bien. El cerebro básicamente hace dos cosas importantes. Una, procesar información de datos, es decir, ese es el procesamiento cognitivo. El cerebro procesa las formas, los colores, los tamaños. ¿Eh? Si estamos con una persona o con un animal, en fin, conceptos. Todo eso es procesamiento cognitivo. Pero luego hay un procesamiento sensitivo emocional, no físico. Y ese procesamiento emocional se tienen evidencias de que si en algún momento de la vida tienen importancia, es en los primeros 3 años de la vida. Hay un hecho muy característico y muy llamativo. La amígdala temporal, que es uno de los órganos básicos en el procesamiento de la sensibilidad emocional, está más desarrollada que el hipocampo en este periodo de la vida. El hipocampo está más implicado en en el procesamiento cognitivo y en la memorización de datos. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que, que el procesamiento sensitivo emocional está
garantizado por la evolución para que funcione ya desde el comienzo y siendo más relevante que el procesamiento cognitivo de datos, porque está pensado para protegernos, para defendernos de los peligros. Claro, claro. Y aquí entra el conocimiento del procesamiento de la sensibilidad emocional, de la seguridad-inseguridad. A esto se lo suele llamar el procesamiento del miedo, pero el miedo es un término acuñado para referirse a un estado, a una situación vivida determinada, a lo cual le ponemos miedo y donde lo que en el fondo pasa es un estado de inseguridad que puede ser mayor o menor. Entonces, el procesamiento, en los últimos años se han hecho una serie de descubrimientos fundamentales para entender esto. Los primeros estudios importantes que salieron a relucir a propósito de cómo procesaba el cerebro la seguridad o la inseguridad fueron los trabajos de Libet. Libet, Libet de Tarragona. Este señor hizo un trabajo espectacular en donde demostraba que cuando tomamos una decisión, previamente nuestro cerebro ya había procesado información que tenía que ver con la decisión consciente que luego hemos tomado. Cuando salió este artículo, este libro recibió algunas críticas y algunas de ellas verdaderamente muy severas. Pero él mismo, en colaboración con un colaborador, Haidt, pocos años más tarde repitió su experimento y confirmó que efectivamente las cosas eran como decían. Pero luego, para acabarlo de arreglar, digámoslo así, viene Ledoux y hace un trabajo espectacular de investigación en donde muestra que el procesamiento de la inseguridad o de las situaciones inseguras o seguras, cuando la información que provoca esa inseguridad o ese miedo llega al interior, a partir de los sentidos, entra y produce la sensación esta de inseguridad o miedo, la parte del cerebro que primeramente entra en acción es la amígdala temporal. Y cuando la amígdala recibe esta información y procesa esta situación, comienza a enviar señales a todo el cuerpo para intentar dar una respuesta de protección. Pero lo más llamativo, y que habitualmente las personas que hablan de Ledoux esto lo omiten, seguramente porque no saben interpretarlo, Ledoux complementó su estudio haciendo un registro electrofisiológico en el córtex cerebral responsable del procesamiento cognitivo de datos y comprobó algo espectacular, que porque cuando nosotros vivimos una situación de inseguridad o peligro, la amígdala es el primer centro que recibe la información, pero el córtex cerebral pensante, con posterioridad, con un cierto retardo, recibe información de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que demostró Ledoux? Que es espectacular. Que puso un registro electrofisiológico en el córtex cerebral y comprobó que cuando el córtex recibía esa información que no había pasado por la amígdala, la actividad cortical cerebral responsable de la información cognitiva no variaba. Vale, vale. Eso quiere decir entonces que la emoción va por delante de la cognición. Evidentemente, Vale. evidentemente. Eso explicaría, Frederic, cuando hablamos de estos de 0 a 3 años, hablamos de la amígdala y del hipocampo, que en el caso del hipocampo no está tan desarrollado. Eso explicaría las conductas de los niños que son a través pues, de lloros, rabietas, quejas, porque o sea, la parte de la amígdala está más desarrollada que no la parte del prefrontal. ¿Sería así? Sería, es decir, vamos a ver cómo lo explico. Cuando se producen esas conductas disfuncionales en los críos,
lo que está ocurriendo realmente es que se está produciendo una respuesta a la inseguridad. Y las respuestas pueden ser múltiples, muy variadas, pero que tienen como objetivo llamar la atención en el entorno para que alguien se cuide de ti. Porque el cerebro lo que está interpretando es que estás viviendo una situación de riesgo. Vale, vale. Y entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión está en que todos nosotros, todos nosotros debemos aspirar a tener un procesamiento sensitivo emocional de la seguridad lo más óptimo posible. Porque cuanto mejor sea este estado emocional de seguridad, es decir, cuanto mejor sea nuestra autoconfianza, porque en el sentido neurocientífico la confianza es seguridad o inseguridad. Entonces, cuanto mayor seguridad tenga nuestro cerebro, mayor tranquilidad y serenidad y menor número de conductas disfuncionales. Esta es la realidad. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Que la educación, a lo largo de los siglos, no voy a decir años, a lo largo de los siglos, ha estado basada en instrucciones al cerebro cognitivo, al hacer ver, entender y comprender. Craso error. Craso error, porque está súper demostrado que el cerebro cognitivo está al servicio del cerebro sensitivo emocional. Esto es lo que se llama el sesgo cognitivo. Es decir, el cerebro pensante se pone al servicio del cerebro sensitivo y cuando la amígdala ha enviado señales al cerebro cognitivo para que actúe, porque está viviendo una situación de peligro, cuando todavía no ha tenido conocimientos fuera de la vía de la amígdala, el cerebro cognitivo lo que hace es fabricar respuestas que justifican nuestros comportamientos y conductas, tirando de la información cognitiva que tiene memorizada. Es algo verdaderamente chocante y sorprendente, pero escucha, es que es así. El mecanismo, sí, sí, es como Es que funciona. es así. Y continuamente, todos los humanos les pasa lo mismo. Mm. Eso creo Frederic, que lo hemos apuntado también en otros capítulos, ¿no? Este Eh, mecanismo de la mente y es muy interesante de conocer, pero también me gustaría preguntarte acerca de la importancia de esas experiencias tempranas, es decir, qué importancia tienen esas experiencias en las edades tempranas que después de alguna forma pueden predisponer a ese desarrollo cerebral. ¿Qué peso tienen? Tienen todo el peso del mundo. Es decir, a ver, en las edades tempranas, cuanto, mm, cuantas más experiencias vividas hayan estado acompañadas de la vivencia por parte de la criatura de seguridad, pues escucha, eso es lo ideal. Cuantas más experiencias vivas en esa edad temprana de falta de seguridad, de inseguridad, situación más desfavorable porque eso hará que estés viviendo continuamente en un estado de no serenidad o tranquilidad interior y poniendo siempre en marcha conductas de defensa y protección. Por Vale, tanto, lo que debemos aspirar es que en esas edades precoces de la vida, el, el niño o la niña viva experiencias de seguridad. Es decir, que lo mejor no es la sobreprotección. Nuestra tendencia natural como padres, por ejemplo, es intentar proteger, pero hay que tener cuidado con estos comportamientos porque si eso lo que están transmitiendo al crío es una falta de seguridad, no le estamos haciendo ningún favor. Yo siempre cuando hablo de este tema me acuerdo y siempre digo lo mismo, digo, si tú miras la naturaleza, todos los animales,
cuando tienen una criatura, no lo sobreprotejan, todo lo contrario, Es verdad. ¿sí? Porque a mí me llamaba mucho la atención esto, cuando yo veía vídeos y tal, el típico animal que acaba de parir y no sé qué. Escucha, dejan al animal allá y esperando que se haga por sí, que se valga por sí mismo. Y en otras actividades posteriores, igual. Al punto, tal es así, que en ocasiones, de la camada que tienen, por ejemplo, de criaturas, a veces los que están físicamente menos dotados, a veces acaban muriendo. Es verdad. Porque, porque el animal ya está dotado de ese instinto de que la nueva criatura que ha venido al mundo se empiece a valer por sí mismo. Ese instinto de supervivencia sería. Claro, claro. Claro, o sea que en este caso la sobreprotección sería como algo adverso al desarrollo, es decir, algo que no favorece al desarrollo. Correcto. Y luego, otra cosa que suele ocurrir y que nos hace pasar, nos hace malas jugadas, es que como somos seres pensantes, que es lo que nos diferencia del resto de los seres vivientes, en teoría tenemos la creencia muy generalizada de que lo que nos diferencia de los demás y lo que nos da superioridad es el cerebro pensante. Mm. Y que por tanto todo es cuestión de hacer ver, entender y comprender. Pero las cosas no van por ahí. Es decir, nosotros a lo largo del tiempo, que desde que venimos a este mundo, vamos teniendo experiencias y vivencias y eso se va memorizando. Y la parte cognitiva, informativa, se memoriza y se guarda y se constituye en lo que se llama una creencia. De manera que nuestra vida en un momento determinado es el fruto de las creencias acumuladas en nuestro cerebro. Y estas creencias es sorprendente lo difícil que es cambiarlas. O sea, la creencia, cuando está memorizada, se asocia a una sensibilidad emocional de seguridad. De manera que, además, cuando has de cambiar una creencia, eso genera una inseguridad considerable. Por eso cuesta tanto cambiar una creencia. Pero las creencias tienen un valor. Las creencias tienen un valor extraordinario. Déjame completar esto con una cosa. En el 2024 ha salido un artículo espectacular en donde se dedican, en donde demuestran que un placebo, es decir, dar una sustancia supuestamente que es un medicamento, pero que no lo es, es decir, darle como un engaño, tiene un efecto terapéutico en un porcentaje determinado de casos, como el tomar exactamente lo que no es el placebo. Pero esta gente, en este trabajo del 2024, hacen un experimento espectacular en este sentido, de cómo actúa el placebo, incluso, que esto es lo más chocante del trabajo, el placebo surte efecto, incluso aunque la persona en un momento determinado descubra, es decir, le digamos que lo que le hemos dado es un placebo. Esto es chocante, Eso súper sorprendente, porque claro, todo el mundo y desde siempre se ha dicho que claro, el placebo actúa porque tú no sabes que te están engañando. Es decir, tú lo que crees es que aquello es otra cosa y que... Pero claro, y el solo efecto de la creencia tiene un efecto o un exacto, resultado. Pero vamos, que tenga resultado incluso después sabiendo que te dicen que aquello que te han dado es un placebo, esto es verdaderamente bien sorprendente. Pero viene a demostrar el poderío que tienen las creencias. exacto. Mm. ¿Eh? Y luego hay otro artículo que ha salido en el 2023 en el Translation Psychiatry, que a mí personalmente me ha resultado espectacular.
Este trabajo se dedicaron a hacer lo que se llama terapia de exposición en personas que tenían fobias. Claro, la fobia es una expresión del miedo extrema, por decirlo de alguna manera. ¿Y, y por qué es chocante este artículo? Porque, por dos cosas. Una, porque demostraron que esa exposición, esa terapia de exposición, aun practicada de manera inconsciente para la persona que está recibiendo la terapia, tenía efecto. Es decir, que la terapia de exposición, incluso aunque la persona que está siendo sometida a la terapia de exposición no sea consciente y no sepa de que le están haciendo esa terapia, surte efecto de manera subconsciente o inconsciente. Lo cual, y luego la segunda parte de este trabajo, lo que demostraron y que viene a acumular pruebas de lo que estamos diciendo en cuanto al procesamiento de sensibilidad emocional, es que demostraron que la persona que se estaba sometiendo a esta terapia de exposición por fobia mejoraba su fobia o incluso se curaba. Es que lo que pasaba es que no solo mejoraba la fobia por la que estaba siendo sometida al tratamiento, sino que mejoraban otros miedos. ¿Qué es lo que viene a demostrar esto? Que hay un procesamiento del miedo, de la seguridad, de la inseguridad, que es común a todas las situaciones que nosotros denominamos miedos. Claro Porque que es, perdona una cosa, porque una cosa que es muy llamativa es que cuando se entra en el terreno de lo que es la sensibilidad emocional, es muy frecuente que las personas que se dedican a hablar de esto se pierdan absolutamente, porque hay 20 tipos hay 20 tipos de denominadas emociones. Pero es que los chinos tienen 1083 palabras para hablar de las emociones. Tienen 1083 emociones. No. El procesamiento de la sensibilidad emocional es uno. Es la seguridad o inseguridad. El cerebro no sabe de otra cosa, no sabe interpretar otra cosa. Y después, nosotros, con nuestro cerebro pensante, le hemos puesto nombre a determinadas vivencias que se manifiestan de manera un poco diferente unas de otras y a eso le hemos llamado diferentes emociones. No, señor, le estamos diciendo diferentes emociones a la etiqueta que nosotros le ponemos a una situación vivida en donde en el fondo lo que está pasando es que hay una situación de inseguridad. Y esto es importante entenderlo porque si no, uno se pierde absolutamente. La sensibilidad emocional es sensibilidad. No es otra cosa. No hay cognición aquí. Y esto no es diferente de lo que pasa con el cerebro somático corporal. El cerebro somático corporal tiene un área, en el área, tiene un área cerebral que se conoce, que es el receptor de la sensibilidad física, dolor, tacto, y luego hay otra parte del cerebro que procesa la motricidad. Y son regiones diferentes, están adyacentes una a la otra, pero son diferentes. claro, claro. Es importante lo que indicas del uso del lenguaje, ¿no? Es decir, al final, imagino que las sentimos o placer o dolor y luego hemos usado lenguaje para poner palabras a cada una de, pues, si es dolor, que puede ser rabia, puede ser miedo, etcétera. A mí me gustaría, Frederic, cerrar este capítulo con una última pregunta, que sería, teniendo en cuenta que los niños, su primer entorno serían los padres y después la escuela. ¿De qué manera la crianza que hacen los padres influye en la preparación para que los niños se adentren ya a lo que sería el mundo escolar? Bueno, pues es extraordinariamente importante, porque claro, los críos, los críos interaccionan con sus padres, básicamente. ¿Eh? Luego, posteriormente, conforme vamos creciendo, vamos interaccionando con otras personas. Un estudio de la Universidad de Harvard de hace poco se dedicó a estudiar en una población importantísima de personas qué factores, qué hacía que las personas fueran más felices. Y en el número uno, me parece que estaba, era una interacción social satisfactoria.
Esto era el número uno. Entonces, ¿qué quiere esto decir? ¿Por qué normalmente tenemos una tendencia a ser sociables? Pues es que la razón de ser está también en el procesamiento de la sensibilidad de la seguridad. Los animales se reúnen en grupos para protegerse. O sea, eso les da seguridad. Los humanos no somos diferentes. Somos seres sociales, digamos. Tenemos esa tendencia. Y por consiguiente eso, pero a la razón de ser, ya pueden invocar las razones que quieras, pero en el fondo, la primera razón es porque eso nos proporciona tranquilidad y seguridad. Esa es la realidad. Entonces, no quiero terminar este capítulo de hoy sin mencionar dos cosas. Sí. Uno, el poder extraordinario que tiene el procesamiento inconsciente. Hay muchas pruebas, pero en el 2023 en la revista PNAS, que es una también de las top, pudieron comprobar en una serie de personas que pasaban por esa situación que se conoce como de casi muerte, que quiere decir que eran personas que estaban en paro cardiorrespiratorio, que reunían los criterios habituales de muerte cerebral, es decir, falta de actividad electrofisiológica en el cerebro, es decir, en el córtex cerebral, hasta 6 y 8 horas después de estar en esta situación de muerte, su cerebro, su cerebro, eh, su cerebro, eh, el cerebro profundo, que Sí. está implicado en la defensa, tenía actividad. Mm. Es decir, que el corte se muere mucho antes, evidentemente, que el cerebro responsable de nuestra defensa y protección. Es, Qué una, interesante. es un hallazgo espectacular. Y no quiero acabar sin mencionar otro artículo aparecido en Nature 2023, en donde publican un artículo en donde demuestran el procesamiento anticipatorio inconsciente, es decir, el procesamiento que se produce en nuestro cerebro antes de ser nosotros conscientes de lo que estamos haciendo. Y lo que han demostrado esta gente es que el homúnculo es la parte del cerebro responsable de la motricidad, esto que hemos estado hablando antes, en estas neuronas que supuestamente sabíamos que eran responsables y lo son de la motricidad, resulta que descubren unas neuronas que también hacen un procesamiento anticipatorio, inconsciente. Es decir, que nuestro cerebro, voy a coger este vaso, voy a coger este vaso, pero resulta que antes de que tú cojas el vaso, la zona cerebral responsable de la motricidad de los músculos implicados en esa acción han hecho ya un procesamiento anterior. Eso es lo que se llama actualmente predicción. Predicción quiere decir que nuestro cerebro, cuando se activa para hacer lo que sea, para decir, para pensar, antes de que nosotros seamos conscientes de esa acción o de ese pensamiento, ha puesto en acción unas neuronas para intentar anticipar con mayor rapidez la acción voluntaria esa que tú vas a hacer consciente. Es un poco complicado esto de explicar, No, no se entiende. ¿eh? Pero es verdaderamente chocante y sorprendente, porque esto era absolutamente impensable. Pero lo que viene a decir es que efectivamente el procesamiento inconsciente es espectacular y el procesamiento este anticipatorio, que en realidad es lo que descubrió Libet, y que algunos, por decir estas cosas que yo estoy aquí diciendo, algunos lo pusieron verde y de no sé qué color.
Bueno, esto ya pasa en la ciencia. Pues yo, si quieres, me paro aquí, porque es que si no, no Y paro. sí, quería hacerte solo una última pregunta Mm. relacionada con este procesamiento que me has dicho, inconsciente anticipatorio. Si este procesamiento es así, ¿con cuánto tiempo de antelación, digamos, trabaja el cerebro? Bueno, hay estudios que demuestran hasta 10 segundos antes. Ostras. Hay un estudio también espectacular hecho con resonancia magnética funcional, en donde 10 segundos antes de que la persona fuera consciente de la acción, ya había actividad cerebral subconsciente. Madre, sí, sí, es Es rápido. decir, ya había neuronas que se estaban anticipando a esa decisión, a eso que después tú haces consciente. Mm, ujú. Qué Y interesante. si existe procesamiento anticipatorio inconsciente, esas neuronas están activándose y alguna cosa están haciendo. Es decir, y solo pueden hacer teóricamente procesamiento cognitivo y sensitivo emocional, porque son las dos cosas que hace el cerebro. Bueno, hemos comprendido un poco más cómo funciona el cerebro, que siempre es un tema muy complejo. Frederic nos ha acercado a esta visión que a veces es más compleja, ¿no? De entender y seguir, pero creemos que has dado algunos datos que pueden ser muy interesantes, también muy rompedores, ¿no? Cómo funciona la memoria, cómo funciona el procesamiento inconsciente anticipatorio. Y bueno, esperemos que si tenéis alguna duda al respecto, como siempre, nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios y Frederic o el equipo os contestaría de la forma más rápida posible. Así que hasta aquí, Frederic, agradecerte como siempre que hayas venido con un tema tan innovador y con las explicaciones tan fantásticas que nos das siempre. Así que gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, 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 por Sí, supuesto. puedo añadir algo. Quiero decir que cuando una persona tiene un procesamiento sensitivo emocional con mucha inseguridad, esto se puede cambiar. El cómo se puede cambiar, pues para eso están los podcasts de todos los colaboradores de la Fundación. Cuando veáis cuál es la manera de hacer de nuestro equipo en cuanto a cómo actuamos, pues podréis ver que la efectividad del procedimiento está basada básicamente en cambiar esa sensibilidad de seguridad en seguridad. Y que, insisto, no, no, no es a base de hacer ver, entender y comprender cómo podemos hacer cambiar a una persona que está pasando o viviendo una situación eh, de malestar, esta es la palabra. Mm. En- Exacto. en ca- Cuando la mayoría de personas que se dedican a estos procedimientos basan su actuación en el hacer ver, entender y comprender. Aquí acabo. Exacto. Yo refuerzo tu mensaje, que es verdad que la fundación pues tiene este enfoque más derivado para hacer una terapia más de introspección, no tanto basada en el ver y comprender. Así que si nos seguís en el podcast, seguramente habréis oído hablar de algunos recursos que usan en la fundación y os animamos a que nos sigáis para cada día tener un poquito más de información. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias, Frederic, y gracias a todos por escucharnos. Encantado. Hasta la próxima, pues. Hasta la próxima. Muchas gracias.